Ahora sí, ahí comencé a grabar. Ya. Vamos viendo por acá. Listo. Entonces, contabilidad de sociedades anónimas. Vamos al tiro a partir, porque ya revisamos, ¿no es cierto?, la semana anterior, la diferencia entre sociedades de personas, sociedades de capital, vimos las principales, vimos unos videos, ¿no es cierto?, también, y hoy en día nos vamos a concentrar en una sociedad, que es la sociedad anónima, que forma parte de las sociedades de capital. ¿Se acuerdan cuál otra empresa también era parte de estas sociedades de capital? Por lo menos las más conocidas. ¿Se acuerdan o no? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Dígame sí o no. Profe, me acuerdo una, pero no, la verdad que no la entiendo todavía bien, que creo que era en Comandita. Ya, la encomandita, sí, encomandita por acciones, sí, es de capital. Muy bien, Sebastián. Y la sociedad por acciones, ¿se acuerdan que también la vimos? Que es bien utilizada, que Sí, solamente, claro, con una pura persona se puede partir, pero el objeto, ¿no es cierto?, es que después tú puedas incorporar inversionistas. Esa es como la idea. Entonces, si ese es tu norte, entonces crea una sociedad por acciones. Bueno, las sociedades anónimas, que es la que nosotros nos convoca y con las cuales vamos a trabajar, porque son las que tienen que ser auditadas, ¿no es cierto?, por auditores externos, como podría ser el caso de ustedes. Dice, la existencia legal de la sociedad anónima en Chile está regida por esta ley, que es la 18.046, que se publicó el 22 de octubre del año 81, y modificó el régimen legal vigente que había en esa fecha. También modificó las disposiciones del Código del Comercio y del Reglamento de Sociedad Anónima. Y existen, ¿no es cierto?, diferencias. Tenemos la sociedad anónima cerrada, que también la vimos, y la sociedad anónima abierta. ¿Cuál es la principal diferencia, chiquillo, entre una cerrada y una abierta? ¿Se Que la acuerdan? abierta puede hacer oferta pública. Exactamente. que Inscribe. unas son fiscalizadas, ¿Sí, las Paulina? abiertas fiscalizadas. Son fiscalizadas, exactamente, porque como tienen oferta pública, cotizan en bolsa sus acciones, sus activos financieros, por lo tanto son fiscalizadas por la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Su origen radica de las anónimas en la necesidad de obtener grandes capitales, por eso nacen. Permiten, en el caso de las sociedades anónimas abiertas, una mayor facilidad de transferir los derechos de propiedad sobre la empresa. ¿Por qué? Porque se transfieren, nomás se hace venta de las acciones. Su existencia legal es de carácter universal y se rigen por esta ley 18.046, ¿ya? Que tiene como 75 páginas la ley. Después, si nos vamos al artículo número 1 de la ley 18.046, lo primero que nos dice es darnos una definición de lo que es una sociedad anónima. Y nos dice que la sociedad anónima es una persona jurídica que está formada por la reunión de un fondo común que es suministrado por accionistas. Y estos accionistas son responsables solo por el monto de sus aportes. Y es administrada por un directorio que está integrado por miembros que son revocables. ¿Qué quiere decir eso? Que este directorio puede ser modificado, ¿no es cierto? Se puede cambiar este directorio. La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil. Esta es la definición tal cual aparece en la ley 18.046, artículo 1. ¿Qué significa que sea mercantil? Que por lo cual se crea, se constituye esta sociedad anónima, siempre es con un fin o con un ánimo de lucro, como dice acá. Siempre es para ganar, ¿no es cierto? Por eso es que dijimos antes que se forma por la necesidad de obtener más capitales, con esos capitales poder invertir esos capitales, ¿no es cierto? Y obtener fin de lucro. No podría ser una sociedad anónima, una fundación, una ONG, no, porque el fin es mercantil, es obtener ganancia, lucrar. El negocio de carácter civil o jurídico puede crear, modificar y extinguir una relación jurídica. Por eso es que dice que aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil, pero su objeto es siempre mercantil, obtener lucro, ¿ya? Después, el artículo 2 nos dice también que las sociedades anónimas pueden ser de 3 clases. Las abiertas, las especiales y las cerradas. Las especiales no las habíamos nombrado.
Las abiertas, aquellas que inscriban sus acciones en el registro de valores. Las especiales son las compañías aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades anónimas administradoras de fondos mutuos, las bolsas de valores y otras sociedades que la ley expresamente someta. Entonces, si tenemos una compañía aseguradora, una administradora de fondos mutuos o la bolsa de valores, son sociedades anónimas pero especiales. Y las cerradas son aquellas que no califiquen como abiertas o especiales, es decir, principalmente aquellas que no realizan oferta pública de sus acciones y que por lo tanto no son fiscalizadas por la CMF, ¿verdad? Esas son las diferencias que también ya las habíamos visto un poco. Respecto de la constitución de estas sociedades anónimas, se forman, existen y prueban por escritura pública. Acuérdense que yo les comenté y les mostré que existen dos métodos para constituir una empresa. El método tradicional, que es este, que aparece acá, que es el que utilizan las sociedades anónimas, y el método simplificado, que es, ¿no es cierto?, a través de la página Tu Empresa en un Día. En ese método, si se recuerda, no aparecía la sociedad anónima abierta, sí la cerrada, pero no la abierta. No se puede constituir, la constitución tiene que ser por escritura pública. Y este extracto de la escritura tiene que ser autorizada por un notario, inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio y publicarse un extracto de esta escritura en el diario oficial. Este es el método tradicional, como se constituían antes todas las empresas, todas, incluyendo la responsabilidad limitada, se constituían de esta manera, hasta que aparece, ¿no es cierto?, este método simplificado en el año 2013. 2013, imagínense, hace un montón de años. Pero la gente que no lo conoce. El tema es que la inscripción, como dice acá, y la publicación debe efectuarse, hay un plazo. 60 días desde la fecha de la escritura. Ese es el plazo. ¿Qué pasa si yo hago la escritura y no hago, ¿no es cierto?, la inscripción en el registro, no hago la publicación en el diario oficial del extracto? No existe la sociedad anónima, aunque yo haya hecho la escritura. Pero tengo este plazo de 60 días para ¿no es cierto?, hacer la inscripción y la publicación. El extracto de esta sociedad debe contener como mínimo el nombre y domicilio de los accionistas, el nombre, el o los objetos. Acuérdense, cuando hablamos de objetos, estamos hablando del giro, la actividad principal a la cual se va a dedicar la anónima. El domicilio, la duración de la sociedad, que debiese ser indefinida, ¿verdad? El capital, el número de acciones y la indicación del monto del capital suscrito y pagado y el plazo para enterarlo. Aquí también hay una diferencia que parece que la habíamos visto, es respecto del capital. El capital mínimo para constituir una anónima son 25 millones de pesos. Esos 25 millones tienen que estar completados en un plazo de 3 años, como aquí no aparece, pero en la otra página sí. Hay un plazo de 3 años, pero debe este capital quedar en la constitución, en la escritura pública de la sociedad anónima. Pero no es necesario que los 25 millones estén inmediatamente. Se pueden suscribir y pagar, o se pueden suscribir y dentro de los 3 años completar el pago. ¿Qué pasa si en los 3 años yo no completo el pago del capital? El capital va a quedar al monto realmente suscrito. Y usted me va a decir, bueno, pero si usted me dice que es 25 millones el mínimo, ¿qué pasa si son menos de 25 millones? Tiene que constituirse con 25 millones. Si al plazo de 3 años hay un socio, ¿no es cierto?, que suscribió acciones, pero que no ha podido enterar por cualquier motivo su capital y no alcanzamos a conformar los 25 millones, es otro socio el que tiene que comprar esas acciones para poder quedar en el monto mínimo del capital de 25 millones. Por lo tanto, ese socio que está comprando va a quedar con una mayor participación, ¿verdad? Ahora, no pasa lo mismo si en vez de 25 tenemos un capital de 50, de 30 millones y no se alcanza a pagar. Mamá, ¿cómo 3 naranjas? Porque Perdón. las naranjas se hacen bien. Sí, cierra. Comeré 2. Bueno, ya, cierra. Ya, disculpen, hijo.
quiere comer naranja. Creo que les quedó claro que quería comer naranja. ¿No? Lo que les estaba diciendo, si tenemos un capital que está en la Constitución, que está en la escritura social de la sociedad anónima, que es de 30 millones de pesos, y pasan los 3 años y se alcanza a suscribir 28 millones, no se pagaron 2, ¿no es cierto? Se suscribieron 30, perdón, pero se pagaron 28. El capital de la sociedad va a quedar constituido en 28 millones, porque ya pasamos el mínimo, ¿no es cierto?, de los 25, no alcanzamos a llegar a los 30, no es necesario vender esos 2, pero queda suscrito y pagado en el monto de los 28 millones. Eso tiene que pasar 3 años, ese es el plazo, ¿ya? También es una diferencia con las otras sociedades. Después también el artículo 10 dice que el capital de la sociedad deberá ser fijado de manera precisa en los estatutos y solo puede ser aumentado o disminuido por reforma de los mismos. O sea, si más adelante yo quisiera hacer un aumento de capital, tengo que sí o sí modificar la escritura de la sociedad. El capital social, dice el artículo 11, está dividido en acciones de igual valor. Este capital inicial debe quedar totalmente suscrito y pagado en un plazo no superior a 3 años. Aquí está el tema del plazo. Son 3 años para que quede suscrito y pagado. Si así no ocurriere, al vencimiento del plazo, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Lo que les decía recién. Si se suscribió 30, pero se alcanzó a pagar 28, va a quedar en 28. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, profe, yo, Sebastián, mira, tenía una duda acerca de lo anterior, de los 25 millones, era si eso solamente se tienen que dar en dinero. No, no. Aquí, de hecho, viene, aquí en el artículo 15, Sebastián, las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o con otros bienes. ¿Eso incluye el capital inicial? Exactamente, 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 porque el capital inicial se está formando por estas acciones. Tú puedes pagar el monto en efectivo o también puedes aportar. Por ejemplo, no sé, aportas maquinarias o vehículos. Hay que hacer el avalúo, ¿no es cierto? Y hay que saber cuál es el valor de esos bienes y dependiendo del valor de esos bienes va a ser el pago que estás haciendo de las acciones que tú suscribiste. Entonces, pero hay que hacer el avalúo, hay que tasarlo, hay que ver el valor, en este caso el valor de mercado de cada uno de los bienes. Pero lo puedes hacer en efectivo y se puede hacer también en otros bienes. ¿Sí? Ahí queda más claro, Sebastián. Después dice el artículo 31, dice que la administración de esta sociedad la ejerce un directorio, y este directorio lo elige la Junta de Accionistas. El directorio de la sociedad anónima cerrada, no puede ser inferior a 3 directores, y el de la anónima abierta no puede ser menor a 5. Entonces, si es una cerrada, necesitamos 3. Y de hecho, si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página de Tu Empresa en un día, y van a crear una sociedad anónima cerrada, les aparece automáticamente en la parte cuando se está colocando el capital, el número, ¿no es cierto?, o en la parte de la administración, cuando aparece el directorio, le aparece el número 3 por defecto, porque son mínimo 3, ¿ya? Pero si es abierta, es mínimo 5, tienen que conformar. ¿Por qué números impares? Para, ¿no es cierto?, evitar el problema de que no logren tomar una decisión. Acuérdense que en estos casos, en la sociedad anónima, las decisiones se toman por mayoría. Por lo tanto, con el número impar no tendríamos problema. Después dice, el directorio solo podrá ser revocado en su totalidad por la junta ordinaria o extraordinaria de accionistas. Existe, son los organismos que podemos visualizar en la anónima, el directorio, la junta ordinaria de accionistas y la junta extraordinaria de accionistas. ¿Por qué se hace esta diferencia entre junta ordinaria y junta extraordinaria? Porque primero, por ejemplo, la junta ordinaria solamente debe juntarse una vez al año y tiene ciertas atribuciones. La junta extraordinaria, que tiene como un enfoque más social, se pueden juntar cada 3 meses, todos los meses, lo van definiendo. Ahí no hay ningún problema. Y también ellos analizan o revisan
ciertas materias que no puede ver la Junta Ordinaria. ¿Me entienden? Esa parte está también como bien separada respecto de las atribuciones que tiene cada una de las juntas y la cantidad de sesiones que tiene que tener en el año calendario. Después dice, los accionistas se reúnen en juntas ordinarias o extraordinarias, los que les decía recién. Las primeras, que son las ordinarias, se celebran una vez al año, en la época que fije, en la época, ¿no es cierto?, fija que determinan los estatutos. Tiene que quedar establecido en los estatutos que en tal fecha la junta ordinaria, ¿no es cierto?, se van a reunir. Y las juntas extraordinarias pueden celebrarse en cualquier momento, cuando así lo exijan las necesidades sociales, para decidir respecto de cualquier materia que la ley o los estatutos entreguen al conocimiento de las juntas de accionistas, y siempre que tales materias se señalen en la citación correspondiente. Efectivamente, se genera esta citación y ahí se pone la referencia a cuál es el tema que se va a tratar. Y se realizan, ¿no es cierto?, estas juntas extraordinarias. Pero como les decía, la junta ordinaria ve algunos temas y la junta extraordinaria ve otros temas. A modo de resumen, les quiero mostrar lo siguiente. Este cuadrito esquemático está bastante bueno y les sirve bastante para estudiar. Entonces dice, por ejemplo, la sociedad anónima, los socios se denominan accionistas y se requiere un mínimo de 5 accionistas, cuando es, ¿no es cierto?, una anónima abierta, y de 3 cuando es, eso es el directorio. Estos son los Cerrada. socios. ¿Paulina? No es nada, profe. Disculpe. No hay problema. Entonces los socios son accionistas, socios se habla en las de sociedades de personas, pero acá hablamos de accionistas y se requiere un mínimo de 5 accionistas. La responsabilidad, los accionistas responden hasta el límite de sus aportes. Respecto de la razón social, la sociedad anónima tendrá una denominación seguida de la expresión sociedad anónima o SA. Respecto del capital, el capital de la sociedad se dividirá en acciones de igual valor, las cuales se representan en títulos de valores. Al constituirse la sociedad, debe suscribirse por lo menos el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del valor de cada acción del capital suscrito. Respecto de los órganos de dirección y control, está la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y también un representante legal, que son designados, ¿no es cierto?, por el directorio. Respecto de la disolución y liquidación de una sociedad anónima, esta se puede generar por las causales indicadas en el artículo 218 del Código de Comercio, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Ahí procede a la disolución o la liquidación de la sociedad. Cuando el 95% también o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista. En ese caso también procede la disolución o liquidación de esta sociedad anónima. Este cuadro, ¿no es cierto?, yo lo encontré bastante bueno, por eso se los puse, porque es un resumen de los principales conceptos. Falta aquí obviamente lo que vimos antes, la Constitución, ¿no es cierto?, la Junta, pero por eso van complementando entre esto y lo que yo les anoté anteriormente. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? Profe, entonces, al constituirse la sociedad, tiene que haber al menos el 50% del capital. Y el resto se va pagando O sea, en... sí, y como el capital de un anónimo son 25 millones, tiene que haber el 50%, es decir, 12 millones y medio. Debe suscribirse por lo menos el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo una tercera parte de ese valor de cada acción. El resto tiene un plazo de 3 años para poder pagarse. Y va a quedar constituido con el monto de lo efectivamente pagado. ¿Me entiende? Entiendo. Gracias, profe. De nada. Profe, esas personas que, digamos, que inician la empresa, Los socios, se les los llama accionistas. socios accionistas. Ya. Sí, son los accionistas. ¿Ellos tienen algún beneficio, digamos, por haber iniciado la sociedad?
es el número de acciones. Cuando ya. ellos inician, ¿no es cierto? Tienen el derecho, primero el valor de las acciones, porque acuérdate que hay un mercado primario, que es lo que revisamos, y hay un mercado secundario, ¿no es cierto? En este mercado primario están las acciones de primera emisión, cuando recién se está creando la sociedad anónima. Después ya en el mercado secundario es donde nosotros participamos, y ahí hay reventa y reventa de acciones. Es para mover la liquidez nomás, es del mercado de valores. Entonces, cuando se crea esta sociedad, se crean por estos socios, ellos tienen, porque están formando el capital, tienen la mayor cantidad de acciones, porque el capital está dividido en número de acciones. Por lo tanto, ellos son los que van a tener derecho a voz y voto. Van a también ver quién es el que tiene el control de la sociedad. Va a ser el que tenga el mayor número de acciones, que represente, ¿no es cierto?, un mayor porcentaje del capital. Y otra cantidad de acciones son las que se entregan, ¿no es cierto?, a la bolsa y que se venden para que existan, ¿no es cierto?, también los accionistas minoritarios, que van a tener igual una participación en los dividendos que entregan. Pero el que tiene mayor cantidad, mayor participación, obviamente que también recibe mayores utilidades, tiene injerencia en la toma de decisiones, en la gestión de la organización. ¿Por qué? Porque la junta, este directorio, ¿no es cierto?, o estos accionistas son los que van a decidir respecto del directorio, el presidente del directorio, la junta de accionistas, el representante legal que va a tener la sociedad anónima, ¿me entienden? Tienen participación, tienen mayor injerencia, y por lo tanto también, como tienen mayor participación, reciben mayores dividendos. Acuérdense que aquí las utilidades que se reciben son dividendos. Javier, no te preocupes, después me dices cuando vuelva a pasar la lista. ¿Ya, Javier? Eso es la diferencia, ¿no es cierto?, entre estar al principio y al final. Porque tú, cuando llegas ya al mercado secundario, tú no vas a comprar tal cantidad de acciones porque no las hay, como para poder tener una participación importante en esta anónima. Lo que tendrías que hacer es comprarle a diferentes minoristas que quieran vender sus acciones para poder lograr tener algún tipo de participación. Pero aún así eso es muy difícil porque están controladas ya por estos accionistas iniciales, los que dieron origen a la anónima. ¿Me entiendes? Sí, profe, lo entiendo. Igual que tenía otra duda, si una vez la sociedad anónima emite acciones por primera vez y supongamos que se las compran todas, después, y con la necesidad de obtener más liquidez, pueden volver a emitir nuevas. Pero sí, pero hay que hacer una modificación de los estatutos. Hay que modificar la escritura social y hay que pedir autorización para esta nueva emisión de acciones. Sí se puede, sí se puede. Yo tenía Ahora, la duda el otro día porque estaba estudiando y me pregunté qué pasa si emiten más tarde, pero supongamos que un socio ya tiene el 10%. Entonces, si claro, emiten más, el exacto. 10% se va a modificar y ese socio pudiera quedar sin derecho a voz. Exactamente, eso es lo que pasa, Sebastián, así es. Por eso es que no es algo tan sencillo, que nos faltó, es como el último recurso, porque si realmente necesita mayor liquidez la sociedad anónima, va a pedir un préstamo. Y de hecho, el préstamo, después ustedes en finanzas lo van a ver, cuando uno pide préstamos a la banca sale más barato que hacerlo vía aumento del capital. Una de las cosas por lo que tú estás señalando, si yo emito más acciones, por lo tanto se modifican todos los porcentajes de participación que tenían los socios. Si yo tenía el 10%, ahora emitieron más acciones, voy a tener el 6, el 5, el 8, el 7. Entonces, es algo que es mucho más complejo. Tampoco es muy bien visto, ¿no es cierto? Por lo general, lo que hacen cuando necesitan las sociedades obtener liquidez, porque por eso también lo están haciendo el aumentar el capital, recurren a los préstamos. A eso es a la banca. Respaldo tiene la sociedad anónima. No son cuestionadas. El acceso a la banca es bastante fácil para ellos, salvo que, no sé, sea una sociedad anónima que socialmente, ¿no es cierto?, no esté muy bien considerada, o que tenga muchas pérdidas, o que los estados financieros, los auditores, ¿no es cierto?, hagan malos comentarios respecto de su estado financiero, pero eso
Es muy, muy extraño. Entonces, chiquillos, ahora vamos a hablar, y esto les va a servir para el trabajo que ustedes tienen que preparar, que es respecto de la memoria. ¿Qué es lo que preparan las sociedades anónimas? Entonces, la memoria, ¿qué es lo que es? Es un informe, como dice acá, que debe presentarse al directorio, que debe presentar el directorio a los accionistas sobre las transacciones que realizaron durante el ejercicio y su situación. ¿Para qué? Para orientar sobre el estado de la empresa. Las memorias de verdad que son bastante amplias, ¿ya? Hay dos cosas, la memoria y los estados financieros. Los estados financieros forman parte, es una sección de una memoria, pero la memoria tiene un montón de información más. ¿De dónde sale la información que tiene que ir en la memoria? De la misma ley, no de la ley 18.046. Hay otras que son las que definen los mínimos que tiene que contener una memoria, que de hecho yo leía y ha sido modificado, se está modificando lo que se debe incluir en las memorias, por el tema, ¿no es cierto?, de la gobernanza, por el tema de la sustentabilidad. Por lo tanto, se van incorporando nuevos requerimientos. Y por eso si ustedes comparan una memoria con otra, van a encontrar los mismos puntos. Y no es porque a ellas se les ocurra, sino que hay un reglamento, hay una norma que define lo que tiene que ir en una memoria. Pero son extensas y tienen que cumplir algunas condiciones mínimas. El artículo 75 de la ley 18.046, aquí nos pasamos, ¿no es cierto?, del 50 y tanto que estábamos viendo al 75, dice que en una fecha no posterior a la del primer aviso de una convocatoria para la Junta Ordinaria, el directorio de una sociedad anónima abierta deberá poner a disposición de cada uno de los accionistas inscritos en el respectivo registro una copia del balance y de la memoria de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas. O sea, tiene que estar, las memorias quedan a libre disposición. Ustedes las pueden buscar en la página de Google o en la página de la CMF y las van a encontrar. Son no de uso, sino que ¿cómo sería la palabra? Son públicas, por lo tanto cualquiera puede revisar la memoria de cualquier empresa. Ahora el tema, ¿no es cierto?, es comprender esa memoria, hacer un análisis de esa memoria, o simplemente también hacer un análisis de los estados financieros. Pero eso la verdad es que para cualquier mortal no es algo tan sencillo, ¿ya? Tiene bastante complejidad, y uno tiene que conocer un poco la empresa para poder hacer eso. Entonces, como les decía, aparece, ¿no es cierto?, también en la ley 18.046 el tema de las memorias. Por ejemplo, yo les quiero mostrar para que vamos revisando una, me voy a salir de acá y voy a copiar este link. Aquí yo pegué la memoria, ustedes pueden buscar cualquiera, pero para que lo hagamos más entretenido. Voy a dejar de compartir. Yo busqué aquí la memoria de Carosi, me parece. Yo no la he visto antes, o sea, cuando la pegué no. Aquí está. Entonces, déjenme compartir. 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 El link que yo les dejo los manda aquí a la página de la CMF. Entonces, en la CMF ustedes tienen información de fiscalizados. Entonces, aquí podrían ustedes anotar otro nombre. O podrían pinchar aquí donde dice más de emisores de valores de oferta pública y les aparece un listado. Un listado de todas las empresas y de ahí ustedes pinchan cualquiera y les va a aparecer esto. Todos los datos de la empresa, la identificación, la lista de accionistas, la publicación de su estado financiero, las actas de la Junta Extraordinaria, la constitución, las filiales que tiene, etc. Vamos a ir a ver en este caso la memoria. Entonces yo ya tengo aquí pinchado, ¿se fijan? Memoria. Entonces bajo acá, me dice la empresa Carosi, ¿qué memoria quiero ver? ¿De qué año? Vamos a ver la del año 2020, ¿no es cierto? La más reciente. Entonces aquí me aparece, me dice memoria anual, se envió el 13 de abril del año 2021 en ese horario. Y yo la voy a descargar. La descargo
¿no es cierto? Y me aparece. Está un poco grande. Ya, ahí. Así es el formato. Podemos después revisar otras si quieren, para que vean que es distinto. Este es el formato que tiene Carosi. Bastante rojo. Este igual está muy chica, no se va a ver más. Ahí. Carosi, qué sé yo, aquí aparece su root, su registro, el 733, su dirección. Esto en San Bernardo, el contacto, correo, teléfono, bla, bla, bla. Somos Carosi, nuestro negocio, equipo Carosi, más sobre nosotros, estado financiero. Yo pincho aquí, me va a llevar directo a cada uno de los links que yo quiero, pero yo la voy a ir bajando, ¿no es cierto?, para que vamos mirando. Esta memoria tiene, fíjense, 305 hojas. Por lo general todas tienen la misma cantidad, porque sale un sinnúmero de fotos y cosas. Mire, fíjense, ¿ven? Nuestro propósito, ustedes se van a dar cuenta que siempre aparecen harto verde, harto niño, harta familia. Nuestra visión, es también requisito que en todas las memorias aparezca la carta del presidente. Acá se llama Gonzalo Bofil Velarde. Ya, escribe él, ¿no es cierto?, su carta, agradecemos el compromiso mostrado por nuestros colaboradores, eso siempre está, una carta bastante extensa la de este hombre, eso sí. Él es el presidente del directorio, ¿se fijan? Gonzalo Bofil Velarde. El gobierno corporativo, y fíjense aquí, miren, a ver si les llama la atención lo mismo que a mí. Gonzalo Bofil, que es el presidente, un ingeniero comercial, José Juan Yugani Rigo Rigi, o sea, es súper chileno, ingeniero comercial, Gonzalo Bofil Schmidt, ingeniero comercial, Carlos Cáceres Contreras, aquí aparece un nombre más normal, ingeniero comercial, tenemos a Enrique Ide, Valenzuela, que también es director, ingeniero naval eléctrico, André Parker, que es Master of Commerce, y Noel Doyle, que también es director, y es Chartered Accountant of eso, lo que dice ahí. En inglés es muy malo. Entonces, aquí que me llama la atención, el directorio está conformado por puros hombres. ¿Se fijan? No hay ninguna mujer. Veamos los suplentes, pues. Andrés, Jorge, Carlos, Pablo, Peter, tampoco. Después, comité de dirección y supervisión del directorio, todo esto, comité, la administración, aquí miren, estos organigramas igual es importante, tenemos el directorio, del directorio, ¿no es cierto?, sale la Contraloría. ¿Qué hace la Contraloría, chiquillo? ¿Qué hace? ¿Fiscaliza las sociedades anónimas? Claro, es como auditoría interna. En algunas partes le llaman Contraloría, en otros le llaman auditor interno. Y como tiene que tener independencia, depende directamente del directorio, no de la gerencia general. ¿Se fijan? Por el tema de la independencia. Entonces tenemos la gerencia, y aquí están cada una de sus gerencias. Tiene una gerencia corporativa de finanzas, una corporativa de personas, una corporativa de operaciones, una división Chile, división Perú, y gerencia de negocios internacionales. Entonces hablan después de su gobierno corporativo, que eso también aparece en todos. Aquí tienes el gerente corporativo de finanzas y planeamiento, que es Sebastián García Tagle. Después tienes al gerente de división Chile, al gerente corporativo de personas. Después tienes al gerente de división Perú, y tienes al gerente de negocios internacionales. Ay, aquí por fin apareció una mujer. Alberto es gerente corporativo de operaciones, y aquí tienes a Jimena Gallardo, que ella es contralora, la que le revisa todo. Muy bien. Contador público y auditor. Miren, ¿ven? Después tenemos la historia de la empresa. ¿Cuándo partió esto? En el 1898 con Augusto Carosi Pasani. Y, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, 2019, 2020. Muestran los principales hitos, nuestro rol en la pandemia. ¿Se fijan que siempre estas fotitos como del mismo tipo? Ya, los nuevos productos que tienen.
sus categorías de producto. Miren, estos heladitos yo no sabía que eran también de ellos. Después tenemos la infraestructura, va mostrando fotitos, qué sé yo, tecnología, nuevos productos, e-commerce y tecnología, distinciones, sostenibilidad. Esto lo van a encontrar en todas las memorias, porque es requisito, se lo exigen para que aparezca esta información. Por lo tanto, aquí tiene que aparecer harta información respecto de, mire, tienen una nueva gerencia de inocuidad, se llama. Clasificaciones de riesgo, los resultados. Veamos aquí cuáles son. Las ventas, el EBITDA. ¿Sabe lo que es el EBITDA? No, profe, ¿qué es? Ya, el EBITDA no es un estado financiero. El EBITDA es una sigla en inglés, ¿ya? Que no se las voy a decir porque mi inglés es pésimo. Pero significa que son los resultados antes de depreciaciones y amortizaciones y de pagos de impuestos. Es como el resultado neto, la utilidad. Y el EBITDA, también está el EBIT, sin DA, sin depreciaciones y amortizaciones. Es una información que es bastante utilizada por los inversionistas. ¿Por qué? Porque es más fácil entender el EBIT que un estado de resultado. Y esto es solamente lo operacional. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver que el EBIT, mire, coloquen por 10 años, lo están haciendo cada 10 años. De 10 años, del año 2010 al 2020, aumenta, ¿no es cierto?, 30. Estos son en millones de dólares. Está aumentando sus ganancias y siempre va en crecimiento. Tiene una inversión de 53.3 millones de dólares, y el EBITDA, la ganancia, lo que está generando la operación, porque el EBITDA nos habla solamente del giro principal del negocio, se ha ido multiplicando, aumentando. O sea, aquí se pegó un salto entre el año 2000 y 2010 gigante. Después ya entre el 2010 y el 2020 no ha sido tanto. Aquí las ventas por división, la principal venta la tienen en Chile, después sigue Perú y finalmente internacional. ¿Dónde estamos? Qué sé yo, ahí va mostrando también información. Chile, Perú y Argentina, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos. El negocio, el sector, esto también es importante, el análisis del sector. En Perú, internacional. División Chile. Y aquí empiezan a mostrar, ¿no es cierto?, y a hablar solamente de Chile. Por Chile seguimos, dice acá. Carosi, ¿Profe? dígame. No recuerdo si lo mencionó, pero estas memorias, ¿cada cuánto se hacen? Al año, una vez al año. Una vez al año se tienen que hacer igual que los estados financieros y deben ser aprobadas por la Junta Ordinaria de Accionistas, tienen que ser fiscalizados por la CMF, se lo exige la CMF que tienen que hacer sus memorias y sus estados financieros una vez al año y tienen que ser auditados por una empresa externa. Ya, Marco. ¿Ven? Miren, se fijan ahí este bonito del Ambrosoli. Miren, ven, animalitos, ¿no? Si aquí todo, te ponen de todo lo que se le ocurra. Miren, fíjense, acompañando a quienes más lo necesitan. Eso siempre van a encontrar en la memoria, siempre, siempre. Harta foto de eso. Ya, todos sus productos, taca, taca. Sigamos, mira, que un perrito. Ah, qué rico, Lorena. Ay, qué rico esa fajita. Después, ya a ver, sigamos. Mira, muchas fotos, foto. División Perú. Ya, no sabía yo que también tenían esta línea de productos, que eran de ellos en realidad. O sea, conozco la línea, pero no sabía que eran de ellos. Después, ya, eso sí, Argentina, aquí equipo Carosi, salud física. Estas ven, se fijan, aquí las medidas, qué es lo que hacen para proteger a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Profe, ¿esto lo redacta un auditor, otro equipo? Ah, qué buena pregunta. Porque ¿te imaginas tú que un puro auditor puede hacer toda esta cuestión? No. O sea, imagina que un equipo de auditores o de otra profesión. Ya, lo que pasa es que, yo te voy a explicar. Para que la memoria
anual resulte, se trabaja todo el año. Cada área contribuye porque, ¿cómo se genera estas memorias? Toda la información, por ejemplo, que vamos a revisar ahora, que aparece en los estados financieros, cada persona que trabaja contribuye. Si va haciendo bien su pega, si es del área de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, de recursos humanos, del área que sea, al hacer bien su pega, contribuye a que los estados financieros aparezcan bien. Después esta memoria, existe ya un formato tipo que es aprobado, y existe un equipo de diseño, que el equipo de diseño lo que hace, ¿no es cierto?, es ir armando los dibujos, los monos, lo que van a colocar, ¿no es cierto?, y toda la información es revisada, tanto por la gerencia como por los directores, antes que aparezca la memoria definitiva, pero ya tienen ellos un formato, un prototipo. Lo que van haciendo después es ir actualizando fotos, ir actualizando información. Pero así el modelo de memoria es hecha por diseñadores. Ahí no son contadores, no, son diseñadores, son otras especialidades que ellos van buscando, ¿no es cierto?, de la mejor manera. La información se entrega de cada departamento, de cada área. Por eso es que ahí se hace el cierre de diciembre, y esta memoria, se fijan ustedes que se presentó en abril, entonces enero, febrero se trabaja full en la memoria y en los estados financieros. ¿Por qué? Porque se tienen que presentar en abril, cuando ya es el tema de la declaración de renta. Ahora lo otro, trimestralmente se hacen los balances. Por lo tanto, trimestralmente se va revisando y se va obteniendo información. Pero la elaboración completa, ¿no es cierto?, es en este periodo de enero y febrero. Pero ahí ayudan diseñadores para poder hacer el formato. Pero la información son de las gerencias. Los gerentes son los que tienen que entregar esta información. ¿Me entienden? Sí, sí, profe. Ujú. Consulta, en esta página donde usted buscó La Carosi CMF. en el principio, Ujú. ¿saldrá, por ejemplo, Colo Colo o blanco y negro? Sí, sale. Es anónima Sale. abierta. ¿Eres colocolino? Más o menos. O sea, mi familia acá es colocolina, soy más del Everton. Ah, Ever Forever. Ya. Yo soy colocolina. Te hubiese dado un punto al tiro decir que soy de Colo Colo. En Carosi dice, no hacemos diferencia de renta por motivos de género, condición o alguna otra variable que no sea absolutamente objetiva como competencia, experiencia, desempeño y responsabilidad en el cargo que desempeña el colaborador o colaboradora. Por esta razón no existen niveles significativos de diferencia de renta al presentar la proporción de sueldo de mujeres respecto de los hombres, a igual nivel de cargo y responsabilidad. Se ponen grupo operativo, administrativos y profesionales, supervisores y jefatura. Pero se fijan que esto es una pura declaración y no está la información que sustente eso. ¿No está? ¿Se fijan o no? Porque dicen no existe. No existen niveles significativos de diferencia de renta al presentar la proporción de sueldo de mujeres respecto a los hombres. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de desigualdad salarial en Chile? En el 2020, en el 2021 no lo tengo. ¿Lo saben? Les voy preguntando otras cosas mientras yo voy bajando. ¿Mm? ¿Saben o no? ¿Alguien? Yo no, profe. 21%. ¿Saben que en 200 años más se estima que podría eliminarse esta brecha? 200 años. Eso estos datos del 21% de la OCDE. Somos el 6º país con mayor desigualdad salarial que pertenecen a la OCDE. Se los doy como dato. Esto también es súper importante, la estructura societaria, porque así nosotros entendemos. Esto es clave cuando uno está analizando los estados financieros, porque después no sabe qué va a revisar, que aparecen los estados financieros. Entonces aquí, fíjense, tienen a Carosi S.A. y dice 75,61. Carosi S.A. es dueña en un 75,61 de Empresas Carosi S.A., que a su vez Empresas Carosi tiene a Tiger Brands Limitada, con un 24,38. O sea, perdón, Carosi S.A. y Tiger Brands Limitada, entre las dos, son dueñas de Empresa Carosi S.A. Por una parte tenemos una limitada y por otra parte tenemos una anónima. Y a su vez Empresa Carosi tiene Comercial Carosi, que es dueña de un 99,9%, Comercial Costa,
dueña con un 99,9438. Bebidas Carosi CCU SPA, SPA, fíjense, aquí ya es una SPA. Y Bonafide, SAJIC, con un 99,9772. Y después ven todo cómo se van subdividiendo. Esto es cómo se van mezclando. ¿Por qué es importante saber la estructura societaria? Porque de esta manera, nosotros al leer la estructura societaria, quién es dueña de qué, vamos a poder entender cuando hagamos el análisis de los estados financieros. ¿Ya? Es importante, esto lo van a ver más adelante, eso sí. Pero es importante echarle una miradita a esta parte para saber cómo se compone esta empresa, quién es dueña de quién y qué es lo que vamos a revisar. Después dicen nuestros accionistas, capital de accionistas. Después tenemos empresas subsidiarias y operaciones conjuntas. Esto viene de lo mismo que estamos mirando arriba. ¿Ya? Bien, Profe, ahí no dice el valor de la acción. el valor de la evaluada? acción, no, el valor de la acción sale en la bolsa. Tenéis que buscarlo en la bolsa. Ah, Ahí está el valor vigente. Después tenemos las empresas subsidiarias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Internacionales, subsidiarias, políticas de dividendo, a ver cómo van a ser. Miren, fíjense, aquí dice el año, la utilidad, el porcentaje de dividendo que se entrega, 40%, los dividendos en millones de pesos y la utilidad acumulada. Esos datos tienen que aparecer. Principales clientes, proveedores, contratos, centro, nuestras plantas y sucursales, Ya, llegamos a los estados financieros. Fíjense, punto 5, estados financieros. Estamos en la página 100 de 385. Declaración de responsabilidad. Conforme lo señalado en la norma de carácter general, de la Comisión para el Mercado Financiero, la presente memoria es suscrita por los directores de empresa Carosi, quienes en conjunto con el gerente general se declaran responsables por la total veracidad de la información contenida en ella. ¿Ya? Ahí está. La norma de carácter general número 30. Esa es la que rige el tema, lo que les hablaba recién de las memorias. Y firman cada uno, ¿no es cierto?, de los responsables, incluyendo al gerente. Aquí falta una firma, eso sí. Y vamos a los estados financieros de Carosi. Vamos a agrandar esto, porque si no, no vamos a ver nada. Oh. Price. Price es la empresa. Informe del auditor independiente. Entonces aquí Price dice, ¿no es cierto? Responsabilidad del auditor. Opinión. En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de empresas Carosi S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIF. Eso, ¿no es cierto?, es lo que no hay ninguna observación. Entonces dice que cumplen razonablemente, siempre van a decir así, razonablemente. Entonces, ¿qué nos van a presentar? Aquí viene todo el detalle, lo que vamos a encontrar. Tenemos los estados financieros, el estado de situación financiera, pero consolidados por esta matriz que yo les mostré antes, porque teníamos una empresa, empresas Carosi, que a su vez tenía porcentajes de 50 y 99%. Por lo tanto, se presentan consolidados, se suman. Eso es lo que quiere decir consolidados. Se suman estos estados financieros y se presenta uno solo. Están los estados consolidados de la situación financiera, de resultado integral, de flujo efectivo, de cambio en el patrimonio. Y obviamente que viene información, que también es requisito mostrarla, que son las primeras notas. Los estados financieros están conformados por estos estados, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo y el estado de cambio en el patrimonio. Pero también es un estado financiero las notas de los estados financieros. Las primeras notas son para todos iguales, la nota de información general y las bases de presentación del estado financiero. Entonces, cuando uno quiere empezar a leer un estado financiero, lo primero que tiene que hacer es leer estas notas, porque aquí te dice cómo se están generando estos estados financieros, qué están usando, porque por ejemplo si aplican, o sea, tienen que aplicar la NIC 16 de propiedades, planta y equipo, hay dos métodos. Entonces aquí te dicen, mira, usamos este método o usamos este otro método. Uno tiene que leerlas para poder entender cómo se
generaron esos estados financieros. Entonces, siempre están aquí. En la parte de la nota 2 dice principios contables, ejercicio contable, bases de preparación del estado financiero. Muy importante leerlo. Nuevos estándares, interpretaciones de enmiendas, responsabilidad de la información y estimaciones realizadas y las bases de consolidación. Que esto es súper importante. A ver, pero ¿cómo consolidaron? ¿Qué sumaron? ¿Qué con qué? Entonces te dicen cuál es el perímetro de consolidación, las entidades subsidiarias, etcétera. Después ya vienen los criterios contables aplicados por cada uno, ¿no es cierto?, de los ítems, reclasificación y cambios contables, y después ya un detalle de cada una de las notas, que las vamos a ir mirando, fíjense. Entonces, lo primero que tiene que aparecer aquí es el estado de situación financiera. Aquí está. Esto es un balance, pero un balance clasificado. Entonces se divide en activos corrientes y activos no corrientes, y me da mi total de activos. Y se presentan siempre comparativos, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Y si yo quiero buscar más información, yo digo, a ver, efectivo y efectivo equivalente. Mira, en el 2019 tenía 17 millones, ahora tiene 22. ¿Por qué habrá tenido el aumento, ¿no es cierto?, estos 5? Yo me voy a la nota 5, eso es lo que me dice aquí. En la nota 5 está el detalle de eso. Veamos uno que llame la atención. Mira, por ejemplo aquí, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente. Está la nota 8. Disminuyeron mis deudores comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Y otras cuentas por cobrar. ¿Que vendí menos? ¿Que estoy vendiendo menos al crédito? Voy a buscar aquí el detalle de la nota 8. Aquí aumentó fíjense, 182, los inventarios. ¿Por qué? Por tema pandémico. No, que se quedaron con, o sea, dice aquí que aumentaron, miren, en 40, casi 40 millones, los inventarios. Habría que buscar la explicación en la nota 10. ¿Ya? Y así ustedes van revisando cada uno, por ejemplo, aquí están las PPE, las propiedades, plantilla y equipo, está la nota 13. Se mantienen igual, 3 millones, ¿no es cierto?, aumenta. Por lo general nunca hay mucho movimiento. Veamos los pasivos, si hay algún pasivo importante que haya aumentado. Los pasivos por arrendamiento de 620.000 aumentó a 2 millones, harto. Hay que mirar la nota 14.2. Y así uno va mirando, ¿se fija? Aquí tienen otros pasivos, a ver qué tendrá en otros pasivos, uno va a mirar la nota 19. Entonces así aparece los estados financieros, el estado de situación financiera. Después tenemos el estado de resultados consolidado. Igual, siempre comparativo 2019 con 2020, y aquí está todo el detalle de las notas. Entonces uno quiere ver un detalle y va a aperturar, va a buscar esa nota. En la 22.1 están todos los ingresos de actividad ordinaria. En la 22.2 todo lo que me va a explicar este costo de venta. Si yo quisiera ver, por ejemplo, no sé, ganancias, pérdidas de cambio de moneda extranjera, ya, pero eso es fácil. Después, ya aquí, está. Ganancia o pérdida atribuible a los propietarios de la controladora. ¿Qué será esa cuestión? Uno dice, ya, voy a mirar la 21.5, y ahí te dan el detalle de todo lo que ellos incluyeron en esta partida, que la clasificaron como ganancia o pérdida atribuible a los propietarios de la controladora. Después, ¿qué más tenemos? El resultado integral. Tenemos el F, o el estado de flujo efectivo, que este estado lo que nos muestra, ¿no es cierto?, es cómo es el movimiento de la caja, del efectivo en la empresa. Aquí se coloca solamente lo que representa efectivo, movimiento real de caja. El estado de cambio en el patrimonio neto. Esto es movimiento del capital. Entonces hay cambio en el patrimonio, tiene dividendos, incremento, disminución por transferencia y otros cambios, ganancia o pérdida, otro resultado integral. Entonces aquí uno va mirando, dice, aquí están los ítems, el capital emitido, no, se mantiene el mismo, reservas por diferencia de cambio, por conversión, cobertura de flujo de caja, reserva de ganancia, bla, 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 bla. Ya, puras reserva y patrimonio. No hay movimiento de capital, aumento de capital. Después, el consolidado, ya de nuevo, bla, bla, ya, ¿ven? Y aquí vamos a las notas.
Entonces, aquí en las notas está toda la explicación. Fíjense, esto uno tiene que leer la nota 1, después salen los comentarios de gerencia, naturaleza del negocio, objetivos, recursos, bla, bla, bla. Vamos también a los resultados de las operaciones, perspectiva, metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Me quiero ir a la otra nota. ¿Dónde está? Aquí, bases de presentación. Entonces aquí dice, los presentes estados financieros consolidados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera emitidas por el International Accounting Standard Board, IASB. Los estados financieros consolidados se han preparado bajo el principio de costo histórico, modificado por la revalorización de cierto activo y pasivo. Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir del registro de contabilidad mantenido por empresas Caros y sus subsidiarias. Se me dice el ejercicio contable, bases de preparación. Los presentes estados de empresas Carosi han sido preparados de acuerdo con las normas, repito lo mismo. En la preparación de los estados consolidados se han utilizado las políticas emanadas de la matriz para todas las subsidiarias, incluida la consolidación. ¿Se fijan? En los estados financieros consolidados se han utilizado las políticas emanadas desde la matriz para todas sus subsidiarias. Por lo tanto, hay uniformidad. Todas trabajan igual, por lo cual es fácil, ¿no es cierto?, después hacer la consolidación. Entonces, lo primero que tiene que aparecer también son esto, información de nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas. Entonces aquí tienen la NIF 1, la NIF 3, la NIF 9, NIF 39 y NIF 7, NIF 16, marco conceptual. Estas son todas las modificaciones que hay. ¿Quién hace estas modificaciones? El IASB. Entonces, sí o sí, tienen que aparecer para que en el fondo ellos reflejen que sí tomaron nota y aplicaron estas modificaciones en la elaboración de su estado financiero. Ustedes cuando lleguen a normativa contable, vamos a trabajar normativa contable 1 y normativa contable 2 solamente en norma internacional de información financiera. Vamos a partir primero con el marco conceptual y de ahí con todas las normas. Entonces después viene ya otras, ¿no es cierto?, responsabilidad de la información, evaluación de posibles pérdidas, vidas útiles, valores razonables. Aquí, esto es súper importante para poder entenderla, porque aquí te está diciendo cómo está determinada las vidas útiles, los valores residuales de las propiedades, planta y equipo, la hipótesis utilizada para el cálculo del valor razonable. Esto es muy importante para poder entenderla. La provisión para incobrables, ¿cómo lo hacen? Las contingencias, juicios otros, impuestos diferidos, obsolescencia del inventario, bases de consolidación. Aquí también es muy importante leer las bases de consolidación. ¿Qué es lo que te dicen aquí? Las sociedades subsidiarias, todas, miren, todas esas subsidiarias tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Subsidiaria, indirecta, operación conjunta de vías Carosi. Después tenemos perímetro de consolidación, que igual es importante, entidades subsidiarias. Me quiero ir a una nota, ya, para después seguir avanzando con la materia. No, eso no. Plusvalía, no, porque usted es muy difícil la plusvalía. Provisiones. Estamos mirando solamente, ya, reclasificaciones. Ya, mire, fíjense aquí. Por ejemplo, la primera. Efectivo y efectivo, es la nota 5 y nos habla sobre el efectivo y efectivo equivalente. La misma información que estaba en el estado de situación financiera, aquí está aperturada. Aquí tenemos el detalle. Entonces aquí nos dicen, efectivo y equivalentes de efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos por la empresa Carosi y subsidiaria en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazos y otras inversiones financieras que tienen un vencimiento menor a 90 días y mínimo riesgo de pérdida de valor. Y ahí me están entregando una información para decir, ¿qué sumaron estos gallos aquí en esta cuenta? Todo lo que me están diciendo ahí. Entonces después viene el cuadrito, ¿no es cierto?, con el mismo detalle que salía en el estado de situación financiera, pero aperturado. Porque en el estado de situación financiera solamente me mostraban eso. Pero aquí me dan la explicación, me dicen que estos 22 millones del año 2020 son efectivo en caja, saldo en los bancos e inversiones de corto plazo. Entonces, si yo quiero aquí saber, porque esto aumentó de 17 a 22,
¿no es cierto? Aumentó 5. Voy a ver que efectivamente la caja disminuyó, que los saldos en los bancos también disminuyeron, pero lo que aumentó, fíjense, aquí está la apertura, la inversión en corto plazo. Eso es lo que ellos aumentaron. La composición del efectivo, dice, clasificado en moneda de origen, el siguiente. Ya, y después me lo da, ¿no es cierto?, en cuánto es peso chileno, argentino, soles, dólares estadounidenses. Pero se fijan que las notas sirven porque te van entregando mayor información para poder entender estos estados financieros. Y así están todas las notas, pues las diferentes notas de cada uno. ¿Hay alguna duda? ¿Qué les parece esto? ¿Habían revisado alguna vez antes estos estados financieros, así como se los estoy mostrando? Al menos yo nunca. Uh-huh. Yo tampoco, profe. Igual Les me va- parece que es mucha la información. Sí, ¿no es cierto? Como que asusta un poco. Sí. Pero ustedes de aquí a que terminen su carrera van a ser capaces de generar estos estados financieros y de revisar estos estados financieros. Así que tranquila, John Wayne. Ya, voy a dejar de compartir, que la idea era mostrarles las memorias, ¿Profe? ¿no es cierto? Dígame. Por ejemplo, yo cuando mostró el estado de situación y después el estado de resultado, así nomás, la mayor diferencia que vi es que aquí sí o sí tiene que tener notas explicativas, comparado con el estado de situación y resultados de las sociedades de personas. Exacto. Aquí tienen que ir las notas explicativas. Es parte, es un estado financiero que se debe incorporar. No es que no quieran colocarlas, están obligados, porque es un estado más, un estado financiero más. Déjenme continuar con mi presentación, que esto también les va a servir. Dice que el artículo 76, las sociedades anónimas abiertas deben publicar en su sitio en internet, con la disponibilidad y por el plazo que determine la superintendencia, la información sobre sus estados financieros y el informe de los auditores externos, que en este caso lo vimos era de Price, ¿no es cierto?, con menos de 10 días de anticipación a la fecha en que se celebre la junta que se pronunciará sobre los mismos. Estos son los estados financieros que nosotros acabamos de ver. Vimos el estado de situación, el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio neto y también el estado de flujos de efectivo. Y obviamente, ¿no es cierto?, las notas. Estos son los estados financieros que nosotros acabamos de ver. ¿Qué es lo que es el estado de situación financiera o balance? Aquí se refleja la situación patrimonial de una organización, los recursos que posee y la forma en cómo estos se financian. O sea, el cómo obtuve, ¿no es cierto?, y en el qué lo utilicé. El estado de situación financiera muestra la utilización que realizó la empresa con el dinero que ganó en un periodo determinado. Además, la forma como obtuvo esos ingresos, que lo usé y cómo lo obtuve. Muestra las fuentes de los recursos o fondos y la forma como estos recursos fueron utilizados en las diferentes áreas del negocio. Es el objeto de un estado de situación financiera. Del estado de resultado muestra las pérdidas o las ganancias de una empresa en un periodo determinado y detalladamente los ingresos, costos y gastos. Esta información permite obtener el resultado del periodo y brindar información relevante de la situación financiera de la empresa, ya que se puede saber cuál ha sido el comportamiento de la empresa en el tiempo. Claro, porque así nosotros miramos el estado de resultados y vamos a saber al tiro, ¿no es cierto?, si esta empresa va generando utilidad o está todos los años con pérdida, o trae quizás, no sé, una pérdida de arrastre del año X para atrás. Entonces, esta información de la utilidad, la capacidad que tiene para generar, nos entrega el estado de resultado. El estado de flujo de efectivo, o F, es un estado financiero básico cuyo objeto es proveer información relevante sobre ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. Aquí solamente se ve el movimiento de los dineros. Entonces yo aquí veo la caja o la capacidad que tiene la empresa de generar estos dineros. ¿Cómo se va moviendo la caja? Todas las partidas que no representan flujo de efectivo no son consideradas en el F. Después tenemos el estado de cambio en el patrimonio, que muestra las variaciones, aumento o disminución de las cuentas de patrimonio. Además,
presenta, además de presentar estas variaciones, el estado de cambio en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de una empresa. Contiene todos los movimientos habidos en el patrimonio neto, incluidos los procedentes de transacciones realizadas con los socios o propietarios de la empresa cuando actúen como tales. ¿Se acuerdan que también aparecía ahí, ¿no es cierto?, unas pérdidas o ganancias que eran atribuibles a los representantes, a los dueños. Y por último, ¿no es cierto?, nuestras notas explicativas, que son aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo, tal como lo vimos recién. En el efectivo y efectivo equivalente, yo no sabía, o sea, mirábamos en el estado de situación financiera que había un aumento de 5 millones, pero cuando me voy a ver la nota, nos dimos cuenta que era por un aumento en las inversiones. Había pasado de 6 a 16. Entonces, ahí estaba la explicación, así yo lo puedo entender. ¿Se dan cuenta? Si las notas es muy importante leerlas. Las notas de los estados financieros no son más que textos aclarativos que se adjuntan a todo estado financiero. Aquí tengo otro, que no sé si alcanzamos, porque ya nos queda muy poquito tiempo, a ver si es que alcanzamos a ver algo de este. Déjenme pegarlo aquí. Voy a correr esto por acá. Ah, no, es el mismo. No, es el mismo. El mismo que estábamos viendo. El mismo. Entonces, la idea, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir. Ahí. Entonces, la idea, chiquillos, de hoy día era un poco, ¿no es cierto?, revisar algunos conceptos importantes de la sociedad anónima y por otro lado mostrarles, y yo les voy a dejar la PPT, ¿no es cierto?, para que usted, de hecho les voy a copiar aquí al tiro el link, a ver en el chat, por si alguno lo quiere ver al tiro. Vamos a ponerle a todos, control V, ahí está. Ahí tienen el link, por si alguien quiere ahora entrar, lo copian, lo pegan, ¿no es cierto?, el link de la CMF. Y busca cualquier empresa. Acuérdense que les dije que... ¿dónde está? Aquí, déjenme compartir la pantalla. Si me voy para acá. Ustedes aquí, ¿no es cierto?, pueden buscar otro, más de emisores de valores y bolsa. Entonces aquí dice listado de fiscalización. Aquí está la empresa. El compañero hablaba de Colo Colo. No sé cómo se llamará, si se llamará, si Colo Colo no. Pero ven a Genera, Agrícola, Agrosúper, Aguandina. Se llama Blanco y Negro, profe. Yo la encontré recién. Ah, la buscaste ya. Sí. Azul Azul, ese es de los chunchos. Hoy a lo mejor hay alguien de... Aquí está, Blanco y Negro. Blanco y Negro, aquí está la memoria de Blanco y Negro. Si yo quiero ver la memoria del año 2020, consultar. Aquí, la mandaron el 5 de abril a las 3:30 de la tarde. ¿Están mirando, no es cierto? Sí, profe. Sí. Sí. Ya, ¿ven? Lo mismo. Harta fotito, carta del presidente. Esta sí tiene, porque me parece que yo la había visto antes, tiene una estructura un poco distinta. Fíjense que tiene solamente 89 páginas, no 305 como vivo en el caso de la Carosi. Cómo se constituyó, empresas relacionadas, propiedad y control de la sociedad, directorio, responsabilidad social y Profe, desarrollo, ¿sí? y todo esto se tiene que renovar todos los años, por ejemplo, la carta del presidente, todo lo que aparece se tiene que hacer todos los años. Claro, pero siempre tú tenés ya el formato hecho. Vas renovando, Ya. por ejemplo, en el caso de Colo Colo, viste que van trayendo nuevos jugadores, entonces van cambiando las Ujú. fotos. Al Matías no lo van a cambiar, porque es ícono. Pero sí a los nuevos van renovando. ¿Cómo se llama? Pero la carta del directorio sí, todos los años. Pero, por ejemplo, las otras actividades que hacen de sostenibilidad, qué sé yo, esas mantienen como la base y van agregando nuevas fotitos. O el relacionamiento comunitario también, van agregando nuevas fotos de nuevas cosas que van haciendo en el año. Pero para eso, por ejemplo, está el área de responsabilidad social empresarial. Ella es la gerente gerente se encargará, ¿no es cierto?, de recopilar y de entregar la información en una fecha determinada para poder armar la memoria, para que vengan los diseñadores, lo peguen, lo amononen. ¿Viste? Aquí, mira, fotos. Por ejemplo,
los contadores hacen los estados financieros y lo entregan, y después la gerente de lo que usted me menciona es la encargada de meterlo Claro, aquí, ¿cierto? En la claro. Mira, esta cuestión es así, Paulina. No los página. quiero decepcionar, pero miren. Ya. Ustedes están aquí, los analistas contables, ¿no es cierto? Ya, los que hacen la pega, pum, analista contable. Después tienen, depende de la estructura de cada empresa, pueden ser también los contadores. Tienes un equipo también asesor, que es también o Contraloría, Auditoría Interna o equipo asesor, que van trabajando con estos analistas contables. Tienen un jefe de contabilidad. Ese jefe de contabilidad tiene un director, ese director tiene un gerente o un VP. Entonces sube, sube, sube. Entonces aquí está la gente que trabaja, está el jefe de contabilidad que da los parámetros, que dice, ¿no es cierto? Ya tú trabajas en esto, tú en lo otro, qué sé yo. Trabajan además con auditoría y Contraloría Interna, y quien muestra es ya el gerente del área de contabilidad, o el gerente de administración y finanzas. Por lo general, contabilidad está inserto dentro de esa gerencia de contabilidad, o de administración y finanzas, también le llaman. Ahí está inserto. Y ese es el que va a ir a dar cuenta al VP, y el VP al gerente general, y el gerente general al director. Así es como va subiendo. Entonces, pero uno es el que está haciendo la pega. Si ustedes tienen la jefatura, ustedes van a tener un equipo contable que trabaje, y que trabaja en los estados financieros. Y se van elaborando, salen todo a través de sistemas igual, del SAP o del ERP que ocupen. Mira las chiquillas. ¿Ven? Aquí, ¿se fijan que esta es distinta? No tiene la misma formato de la que acabamos de ver, que era de Carosi. Es un poco diferente, sí. Pero también tienen que estar los estados financieros. A ver, vamos a mirar los estados financieros. Aquí está la responsabilidad social empresarial, eso siempre va a aparecer. ¿Dónde estarán? ¿Qué es eso? Factores de riesgo, ya, muy bien. ¿Qué dice aquí? Resultados financieros 2020, ya. Aquí una breve descripción, activos y pasivos. Aquí está, fíjense. ¿Alcanzan a ver o lo aumento un poquito más? Que está enanísimo. ¿Sí se alcanza a ver? Ya. Aquí viene el índice, ¿ven? Lo que van a mostrar las notas explicativas. Entonces aquí tenemos BDO, es la empresa auditora, ¿no es cierto? Y la opinión, si la miramos, es la misma. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de Blanco y Negro S.A. Todo escribe lo mismo. Entonces aquí nos muestran el estado de situación financiera consolidado del total de activos, el total de pasivos, ¿no es cierto? El patrimonio total. Y por otro lado, aquí al ladito nos está mostrando el estado de resultados. Por función, aquí está el desglose. Ingresos, costo, margen, ¿no es cierto? Y tenemos que ver la ganancia o pérdida, ¿no es cierto? Pérdida, está a pérdida, blanco y negro. Después tenemos acá estado de resultados integrales, aquí termino, sí, ahí está, ya lo mismo. Y tenemos el F, el estado de cambio en el patrimonio, ahí está, y las notas explicativas. También vienen todas las notas, se fijan, siempre las mismas, información general, después el periodo contable, las bases de preparación, esas siempre hay que leerlas para poder leer y entender. Cambio en las estimaciones contables, bases de consolidación, importantísimo para leer, y después ya viene, ¿no es cierto?, la apertura de cada una de las partidas de ese estado de situación financiera. Concesión, ¿dónde tengo más? Luis, casi me quedo sorda. Ya, bueno, ahí están. Modificaciones de las NIF.
el riesgo, vida útil de los activos, ya. Toda esa información hay que leerla, hay que leerla, hay que leerla, hay que leerla. Y quiero ver, ¿dónde está la nota? Aquí. Aquí tenemos, porque aquí ya estamos hablando de los activos intangibles, NIC 38. Aquí están las notas, ¿se fijan? Propiedades, planta y equipo. La composición de este rubro es el siguiente. Y ahí nos dicen y nos dan la explicación de, por ejemplo, de las propiedades, planta y equipo. Siempre comparativo 2019-2020. ¿Qué aumentó? No hay mucho cambio. ¿Se fijan? Está casi igual. Las clases de propiedades, la depreciación, etcétera. Tienen que aperturar para que quien lee los estados financieros pueda entender, ¿no es cierto?, la información que ahí sale contenida. Ahí ustedes se pueden entretener y buscar de cualquier empresa que a ustedes les llame la atención y empezar ya a mirarla. Eso, chiquillos. Alguien que haya llegado, que voy a poner aquí.